En los municipios sucede el fenómeno de que la mayoría de los integrantes votan por la persona. Entre las motivaciones para que un alcalde cambie de partido figuran en primer lugar el financiamiento. Los partidos están interesados en tener financiamiento local. Es cuánto el candidato alcalde puede generar para el partido político, sin importar cuál sea la fuente de origen de estos recursos. En segundo, la masa electoral que representa el municipio. ¿Qué cantidad de votos esos candidatos a alcalde puede proporcionar al partido político? Los alcaldes además buscan tener aliados al Ejecutivo, de manera que los recursos sean destinados a sus municipios con mayor facilidad. Por otro lado, ven interés en la representación que el partido pueda tener en el Congreso, de forma que legislen a favor de sus intereses. Entre más fuerte sea la bancada, mayores posibilidades tienen de empujar ciertas leyes. Y como si no fuera suficiente, el cambio de partido de un alcalde puede representar que con él otros también lo hagan. Hay ciertos alcaldes que ejercen liderazgo en sus departamentos y entonces en alguna medida pues podrían algunos tomar o consensuar alguna decisión de esta naturaleza. Un caso representativo es el de Arnoldo Medrano en Chinautla. Su capacidad de voto y de financiamiento lo convierten en un imán de partidos políticos. Su liderazgo incluso lo vincula a alcaldes aledaños. Existe una alianza perversa entre los partidos políticos que lo buscan para promocionarlo como candidato porque saben que la cantidad de recursos y de votos que puede proporcionarles es muy alta y de la influencia que tiene esta persona en otros municipios. Aunque las piezas están casi completamente acomodadas, hasta no estar inscritos luego de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, los alcaldes que aspiran a una reelección podrían aún cambiar de agrupación política. Y la creación de una fundación que pretendería coartar la libertad de expresión en nuestro país ha generado reacciones de rechazo. Sin embargo, no se conoce mucho de esta entidad. Las alarmas se encienden en las diversas asociaciones de comunicadores que exigen que esta entidad no llegue a funcionar. Incertidumbre y polémica ha generado el acuerdo ministerial 163-2015 que se publicó en el Diario Oficial el lunes 23 de marzo y que da vida a la Fundación contra el Terrorismo Mediático. De ello, no se conoce mucho, pero sí ha dado de qué hablar, pues el solo nombre genera suspicacias, dijo el Procurador de los Derechos Humanos en su momento. El que firma y autoriza la formación de estas fundaciones es el Ministerio de Gobernación, quien se pronunció luego de las críticas. La responsabilidad que tiene el Ministerio de Gobernación por ley está precisamente el otorgarle el reconocimiento de su existencia jurídica a fundaciones, asociaciones y ONGs. Ante la polémica, el presidente de la República intervino. No puede limitar, él no puede disponer si ese nombre es el adecuado o no es el adecuado, o no puede disponer si esta asociación o fundación puede o no puede tener el derecho para asociarse y para poderse también expresar. La Asociación de Periodistas de Guatemala en Asamblea Extraordinaria expresó que incluso podrían convocar a la Cámara de Locutores, la PDH, Cámara de Periodistas y el Colegio de Abogados y Notarios para elaborar un documento que eventualmente se presentaría en un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, hay precedentes que dan cuenta de otros intentos de aplicar la ley Mordaza. El gobierno de Juan José Arévalo se quiso poner una ley Mordaza que limitaba el uso del periódico, del papel para los medios impresos. Entonces los periodistas se unieron, una reunión en el Imparcial y surgió la APG. A los pocos días se logró que esta ley naciera muerta, que abortara, ya no hubo tal ley Mordaza y por el contrario el Congreso aprobó la ley de emisión del pensamiento. Para el analista Renzo Rosal, la creación de esta fundación coadyuva con la polarización del país. Este hecho, esta creación, esta aprobación de la fundación termina siendo un ingrediente muy negativo en una coyuntura de por sí muy volátil, donde lo que hoy priva es mucho la incertidumbre y la desconfianza. En 3 años y 3 meses de gobierno de Otto Pérez Molina, el Ministerio de Gobernación ha autorizado 3.200 asociaciones, 300 fundaciones y 200 ONGs. Bueno, y también hay que destacar que el presidente Otto Pérez Molina ha dicho que no se eliminará la Fundación contra el Terrorismo Mediático porque dice que también respeta la libertad de asociarse.
Esa es la respuesta que han tenido las autoridades ante las reacciones de rechazo por parte de asociaciones de comunicadores. Vamos a seguir con más información esta mañana, la información en el interior de nuestro país. Lorraine Quinto nos cuenta de las campañas anticipadas que han llegado también al interior de Guatemala. Así es, María René, antes de iniciar con esta información departamental, ponemos en pantalla la portada de El Quetzalteco. Roban 500,000 quetzales en cortes típicos, abren boquetes desde el interior de otro negocio. Autoridades presumen que 2 bandas delictivas operan en Salcajá y en las imágenes se puede ver que los delincuentes sabían que la pared era de tabla yeso, por eso fue fácil el saqueo en la zona 2 de la villa. Siniestro en Nueva York, en noticias internacionales, unos 19 heridos al derrumbarse 3 edificios por el fuego. Copiloto suicida, a revelaciones luego de analizar la caja negra del piloto de este avión que lastimosamente cayó hace unos días. Y en noticias departamentales vamos ahora a presenciar cómo a los diferentes partidos políticos poco les preocupan las sanciones por campaña anticipada. Las carreteras de Quiché han quedado copadas por propaganda y promoción de partidos. Esto ha causado el rechazo generalizado de la población. Postes, paredes, cunetas, señales de tránsito, puentes, árboles y hasta las piedras están pintadas con los colores de varios partidos políticos en las carreteras de Quiché. El delegado del Tribunal Supremo Electoral dice que ya envió el informe. Contamos con monitoreos diariamente, tanto departamental como en los municipios. Nosotros elaboramos un informe, lo mandamos a Inspección General, que son los que determinan si procede o no procede todo lo de las pintas. En los últimos días se incrementó la colocación de las vallas políticas. En un tramo de 17 kilómetros hay más de 50 vallas. En algunos lugares las vallas de gobierno fueron colocadas a pocos metros de las de la asociación Amigos por Guatemala, que apoya a Alejandro Sinibaldi. Ahí sí que mientras más se acerca la convocatoria, más empieza a incrementar todo esto. A la delegación del Tribunal Supremo Electoral ya se presentaron varias denuncias por las pintas políticas. Lo de las pinturas, los árboles, el medio ambiente, las cosas de señalización de las carreteras. Postes de energía eléctrica pueden verse pintados por el partido líder y la Unidad Nacional de la Esperanza por kilómetros y kilómetros en Quiché. Más adelante le tenemos información acerca de las medidas de seguridad y precaución que se están llevando a cabo en el departamento de San Marcos. Por el momento continuamos con más información. A repasar las prensas cuando son las 7:05. Aquí la portada de Prensa Libre una vez más. Golpe al TSE, accionan contra 3 magistrados. Expertos ven trasfondo político en resolución de la Corte Suprema de Justicia. Una historia que está impactando. Lleva féretro en su carreta. Luis Ángel Borja condujo ayer los restos de su esposa al cementerio de Chimaltenango. El 19 de marzo la llevó al hospital en su medio de trabajo. En esta carreta, ahí tuvo que esperar a ser atendida, no recibe la atención adecuada y fallece. Copiloto estrelló avión, caja negra de aeronave siniestrada en Francia delata a posible causante de tragedia. Esta mañana se da a conocer que ocultó que padecía cierta enfermedad este copiloto. Vamos a ir entonces a repasar lo que nos trae el interior de Prensa Libre, lo ponemos en su pantalla. Confirma vínculos con PP, presidente de Fundación trabaja en el CIV. Constitucionalistas ven ilegal entidad contra terrorismo mediático que se otorga derechos. José Ovidio de León Roque, presidente de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, creada mediante acuerdo ministerial, trabajó hasta ayer para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, del cual fue viceministro Rubén Mejía, miembro del Consejo Político del Partido PP y mencionado en la tesis del directivo de la nueva entidad como su amigo. ACB ilegal, contrato de diálisis en el INC. Seguro Social defiende proceso con el que cambió de proveedor para tratamiento renal. De ilegal fue calificado por Acción Ciudadana el contrato por más de 116 millones de quetzales que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social otorgó a la droguería PISA para brindar tratamientos de diálisis. Según AC, PISA presentó una oferta a links en hojas membretadas con su nombre, pero la información corresponde a la empresa Medicina Corporativa S.A., la que subcontrató para prestar el servicio a los enfermos renales. Acción Ciudadana asegura que PISA y Medicina Corporativa tienen un contrato privado en el que la primera pagará 7 quetzales por cada servicio prestado en el tratamiento, pero no hay garantía de que el servicio se dé con normalidad si deciden romperlo. La CC descarta prueba en caso Rosenberg. También parte de la otra información
que nos trae Prensa Libre. Los hermanos Valdespay son amparados por Tribunal Constitucional. Ahí vemos a José Estuardo y Francisco José Ramón Valdespay señalados de la muerte de Rodrigo Rosenberg, ultimado en el 2009. Salieron libres en el 2013 después de 3 años en prisión. La información que destacamos a nivel nacional, pero también otros hechos que están destacando a nivel internacional, los repasamos con Alejandro. Desde España, el país sigue destacando varios temas importantes. Vamos a Venezuela desde este punto de vista, donde la justicia del país obstaculiza la puesta en libertad de un exalcalde. Ceballos, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, en el estado de Táchira, al suroeste de Venezuela, debía salir ayer jueves de la cárcel, pero la justicia anunció que en otro tribunal hay otra causa en su contra por rebelión. Encarcelado desde hace un año en la prisión militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, fue beneficiado ayer jueves con una orden de liberación expendida por el Tribunal 11 de Ejecución de la capital. De acuerdo con ese juzgado, el disidente político cumplió su condena de 12 meses de prisión impuesta por desacato en una orden del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Sin embargo, la justicia venezolana le tenía reservado un obstáculo que le impidió su efectiva libertad. En otro tribunal cursa todavía una causa en su contra por rebelión y agavillamiento. Ese es el delito por el cual lo están acusando en Venezuela a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en Táchira. Seguimos. Veamos este segundo bloque informativo internacional en Estados Unidos, donde a través de un teléfono móvil fue captado el incendio en un edificio residencial de apartamentos. El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York, en el barrio de la Villa Este. En el incidente resultaron heridas al menos 12 personas, una de ellas de gravedad. Testigos dijeron haber escuchado una explosión y las imágenes de televisión local mostraron el edificio completamente en llamas. Solo restos de la fachada de ladrillo quedaron intactos. El edificio de 5 pisos tenía en su interior 26 apartamentos y fue construido en el año 1900, de acuerdo con los sitios de bienes raíces en línea. En Túnez fueron publicados ya videos que demuestran cómo las fuerzas de seguridad rescataban a los rehenes que se encontraban en el interior del Museo del Bardo, al tiempo que el ministro de Interior tunecino informó que la célula terrorista responsable del ataque había sido desmantelada ya. En estas imágenes se puede ver el terror dentro del Museo del Bardo de Túnez. Aquí la semana pasada murieron 21 personas, 20 de ellas turistas, pero el número pudo ser mucho mayor de no ser por la actuación de las fuerzas del orden tunecinas. Las autoridades aseguraron haber desmantelado lo esencial de la célula terrorista responsable del ataque. 23 sospechosos relacionados con el atentado fueron detenidos, todos ellos tunecinos. Aunque al menos 4 sospechosos, 2 marroquíes, un argelino y un tunecino siguen prófugos. Este último, Maher Ben Muldi Kaidi, está acusado de haber suministrado armas automáticas a los 2 francotiradores. El jefe del grupo figura entre los detenidos. El ataque fue reivindicado por la organización Estado Islámico, pero el ministro del Interior informó que la operación fue dirigida por el líder de un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda, rival de la organización Estado Islámico. Por su parte, la presidencia organizará el domingo una marcha internacional contra el terrorismo en la capital. El jefe del Estado francés, François Hollande, ya ha anunciado que asistirá. En Brasil, tras el escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras, la expresidenta de esa entidad, Graça Foster, destacó que las auditorías realizadas a la compañía nunca revelaron irregularidades en las finanzas y que estaba segura de que la telaraña de corrupción se había fraguado a lo externo de la entidad. Graça Foster se presentó ante una comisión del Congreso brasileño que indaga el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en el país. La expresidenta de Petrobras afirmó que las auditorías realizadas a la compañía nunca revelaron irregularidades en las finanzas de la petrolera estatal. El esquema de corrupción con los datos que tengo hoy entiendo que se formó fuera de Petrobras. La justicia investiga una red ilegal de sobornos entre directivos de Petrobras, empresas constructoras y políticos que en una década habría movido unos 4.000 millones de dólares. Al ser cuestionada sobre si conversó con la presidenta de Brasil sobre la situación en la empresa, la exfuncionaria, que fue despedida en febrero, aseguró que no discutió sobre corrupción con Rousseff.
Aumento de la producción, aumento de los descubrimientos, aumento de las reservas. Yo no sabía de sobornos ni de corrupción y no podía conversar con ella sobre lo que yo no sabía.